Bueno chicos, hoy vamos a ver el panty y el top. Para hacer el panty y el top necesitamos el molde del legging, donde esté marcado hacia dónde va el posterior y hacia dónde va el delantero. Y también necesitamos los moldes del corpiño licrado talla 6. Bueno, entonces vamos a dibujar el delantero y el posterior, lo marcamos un poco más abajo de la línea de cadera. Marcamos todo el posterior y el delantero con la línea de costado. Y vamos a desarrollar acá el molde del panty. ¿Cómo se empieza a desarrollar este molde del panty? Entonces vamos a escuadrar por la línea de cadera, vamos a escuadrar una línea vertical tanto en el posterior como en el delantero. Entonces lo hacemos de esta manera. El posterior y vamos a hacer el delantero. Por la cintura del delantero vamos a escuadrar de forma horizontal. Entonces cogemos esta línea, escuadramos la línea horizontal. Listo. Ya tenemos escuadradas las líneas verticales de los lados y la línea horizontal. Ahora vamos a empezar a darle desarrollo al panty. Entonces las líneas las alargamos también hacia la parte de abajo, tanto en el delantero como en el posterior. Listo. Entonces, como tengo marcada la línea del tiro o la cadera, vamos a marcar la línea de la altura de cadera que ya viene aquí dentro del molde, la línea del tiro y la línea de la cadera. Entonces, a partir de esa línea vamos a subir 3 centímetros. Sea en el delantero y sea en el posterior, vamos a subir 3 centímetros. Y a partir de la línea de cadera vamos a bajar también 3 centímetros. Bueno, ya teniendo estas líneas, empiezo a darle forma a la parte de abajo del panty. Vamos a empezar con el posterior. Vamos a bajar 2 centímetros. De la línea de 3 centímetros voy a bajar 2 y voy a escuadrar 2. ¿Listo? Escuadro los 2. Trabajamos con el escalímetro en la talla que estamos trabajando en este momento, es la talla 6. Tenemos los 2. También lo marcamos aquí en la parte posterior, en la parte superior donde quedó la línea anterior, y ya me queda un cuadrito de 2 por 2. Desde este punto hasta aquí, hasta la línea donde subí 3 y que choca con el costado, voy a hacer una línea vertical. Lo voy a hacer en otro color para que se note. Hago una línea, uno de estos 2 puntos, y voy a marcar la mitad. Le voy a sacar la mitad. Ahí en la mitad voy a bajar 1.5. Esto en el caso del posterior, 1.5. ¿Para qué bajo ese 1.5? Para darle forma semicurva al panty por la forma de la nalga. Y desde aquí hago una semicurva y le doy esta forma. ¿Listo? Entonces ya quedó aquí la forma del panty, que sería esta. El panty posterior sería este, el centro del posterior, el centro del posterior. Y la cintura, ¿cómo hago para marcar la cintura? Entonces mido la cintura del legging
que ya tiene la reducción, la mido, perdón, con este. La mido y esto mismo me debe medir acá. Entonces marco, es decir que esto debe ser igual a esto. Marco y le doy la forma semicurva del costado. Si ustedes revisan acá, ya está la forma del panty, mira. La forma del panty. Listo, ahí ya está. Y esta es la cintura. Bueno, ahora me voy a ir para el posterior. Ya tengo marcada la línea de los 3 de arriba de la altura de cadera y la línea de los 3 de aquí abajo después de la línea del tiro. Voy a hacer lo mismo en el posterior. Voy a correr 2 centímetros acá. Marco el punto. Y hago la línea desde ese punto hasta aquí, hasta el costado. En el posterior bajábamos 1.5. En el delantero vamos a subir en la mitad. Voy a subir 2.5. Subo 2.5. Y voy a hacer la curva de la pierna. O el reboque de la pierna. Ahí ya pueden darse cuenta que ya está casi que formado el panty, porque aquí está la parte posterior, perdón, la parte central, y aquí el centro del delantero. Lo mismo que en el posterior, debo medir la cintura del leggings y esa medida yo se la paso aquí al panty. ¿Listo? Y dibujo el costado, la curva del costado del panty. Y ahí ya está el panty de la... Aquí ya tengo los moldes, ya los pasé. Entonces vamos a colocar en esta parte el delantero y vamos a colocar en esta parte el posterior. Normalmente los panties siempre van unidos aquí por la entrepierna para evitar la incomodidad del pegue. Entonces vamos a hacerlo, vamos a pegarlos ahí y vamos a hacerle el falso que lleva por dentro o la pieza que lleva interna que va en tela de algodón. Tengo ya el delantero y el posterior, los uní por la entrepierna, aquí por el tiro y ahí voy a dibujar la vista. La vista se la voy a hacer desde aquí, desde el pegue de los dos. Para el delantero subo 4 y para el posterior bajo 5, y aquí en lo que es la pierna, en el delantero subo 3 y en el posterior bajo 4. Teniendo ya esos dos puntos, sería aquí y aquí, aquí y aquí, le doy forma a la vista, esta vista o esta pieza que va ahí sobrepuesta en la parte interna del panty. ¿Listo? Así es el panty. Así terminaríamos el panty. Estos serían los 3 moldes para el panty. Vamos a continuar con el top. Entonces el top lo vamos a trabajar con el molde licrado talla 6, el corpiño de molde licrado talla 6. Lo calcamos con todas las líneas del tórax y la línea del busto, tanto en el delantero como en la espalda. Después de que ya lo tenemos dibujado, podemos empezar a interpretar el top. ¿Cómo lo interpretamos? Vamos a empezar por el delantero. Desde la línea del tórax vamos a bajar 1.5. Aquí en el costado, en la sisa, por la línea del tórax voy a entrar 2.5, marco el punto y a partir de ahí voy a subir 1 y tengo ya el punto. Teniendo esos 3 puntos, voy a empezar a dibujar el escote, que sería este, y la nueva sisa.
Y ya tengo la forma del top en la parte superior. En la parte inferior voy a bajar hasta si lo quieren así de larguito, si lo quieren más corto lo pueden hacer más corto. En la mitad, entre la línea del busto y la línea de cintura, la mitad y uno de estos dos puntos. Y ahí ya me quedaría el delantero del top. Delantero del top. En el posterior también me guío por la línea de tórax, entonces voy a bajar 0,7, ya no bajo 1,5, bajo la mitad en el posterior. Y aquí en la sisa hago lo mismo que el delantero, entro 2.5 y subo 1. Dibujo la nueva sisa y dibujo el nuevo escote. Igual que en el delantero, la mitad entre la línea de busto y la línea de cintura, la mitad, y ya me queda el top. Esta sería la parte de la espalda. Bueno, entonces este top va con sesgo por todo alrededor. ¿Cómo hago yo para saber la medida del sesgo? El sesgo se coloca en la máquina collarín y la máquina collarín tiene diferentes guías para sesgo. Vamos a hacer de cuenta que la guía de esta collarín en la cual vamos a hacer el top tiene un sesgo de 3 centímetros de ancho. Entonces, debemos cortar una tira de 3 de ancho, pero ¿cuánto me quedaría para el hombro? ¿Qué medida exacta tendría para que la tira quedara bien entre el delantero y la espalda? Entonces, la medida que hay desde el delantero hasta el hombro le suma la medida que hay desde el hombro de la espalda hasta el escote de la espalda. Esta suma de estos dos espacios me suma el largo de la tira del cual yo voy a colocar el top. Entonces vamos a cortar una tira. Normalmente, como es tejido de punto, se corta a lo ancho de la tela. Cortamos una tira de todo el ancho de la tela, es más, si se puede que cortan dos, y hacemos un sesgo de 3 centímetros de ancho, un molde de un sesgo de 3 centímetros de ancho, porque dije que la guía iba a ser de 3 centímetros el sesgo. Y listo, ya tengo los moldes para hacer un panty y un top. Algunas veces no se le coloca sesgo, sino que se compra un cacho especial para ropa interior. Eso lo venden en las tiendas donde venden la cacharrería o en las tiendas donde venden las telas licradas. Bueno, esto es todo por hoy. Este es el panty y el top, y así quedarían los moldes.